Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal de YouTube Antón GF. Soy Antón García Fernández y como de costumbre les hablo desde Jackson, en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América. Y en esta ocasión vamos a grabar un vídeo que se encuadra dentro de la serie de podcasts y también de vídeos en vez de la página. Y vamos a hablar de Blanca Andreu, una poeta española nacida en Galicia que lleva ya unas 4 décadas publicando sus poemarios, y vamos a hablar específicamente acerca del elemento del misticismo en la obra de Blanca Andreu, utilizando como excusa para ello este libro que tengo aquí en la mano y que se titula Blanca Andreu, Galicia and the New Iberian Mysticism, escrito en el año 2019 por Robert Simon, que es profesor universitario aquí en los Estados Unidos. Este es un libro que yo tuve la oportunidad de reseñar recientemente en inglés para el Journal of Lusophone Studies, y ahora quiero hacer este vídeo acerca de este libro y utilizando este libro como excusa para hablar del misticismo dentro de la obra de Blanca Andreu. Este libro, como digo, lo publicó pues hace unos meses, en el año 2019, Robert Simon, que es profesor en la Kennesaw State University en el estado de Georgia, aquí en los Estados Unidos de América, y se centra específicamente en el misticismo en la obra de Blanca Andreu y especialmente o específicamente en dos de los poemarios de la poeta española, que nació en la ciudad de A Coruña, pero pasó casi toda su vida fuera de Galicia. Parte de su familia era de la localidad de Orihuela, y aunque nació en A Coruña, vivió fuera de Galicia la mayor parte de su vida. Y en el año 1980 recibió el premio Adonais de poesía por un poemario titulado De una niña de provincias que se vino a vivir en un chagal, y a partir de entonces gran parte de la crítica la ha encuadrado dentro de lo que se llamó la generación post-novísima, es decir, la generación que vino después de la generación de los novísimos. La poesía de Blanca Andreu ha recibido renovada atención en los últimos años, sobre todo desde una óptica salida del posmodernismo que se concentra en elementos como pueden ser, por ejemplo, la elección lingüística del español sobre el gallego para la creación de su obra literaria, ideas como el nacionalismo o también el feminismo. Pero en este libro, que ya enseñé anteriormente, Robert Simon, en Blanca Andreu, Galicia y el nuevo misticismo ibérico, Robert Simon reconoce estos acercamientos críticos, pero se acerca a Andreu desde una óptica que es marcadamente diferente y se centra, como ya he dicho, en el misticismo presente en la obra de Andreu, unos elementos místicos que permitirían incluir a Andreu en la corriente más amplia de lo que él llama el New Iberian Mysticism, o el nuevo misticismo ibérico, que es una corriente poética que reapareció tras la Guerra Civil Española, pero cuyas raíces se encuentran en el siglo XIX e incluso varios siglos antes. Este nuevo misticismo ibérico, como digo, y como dice también Robert Simon en su libro, reemerge en los años 60 en España y en Portugal, ambos países en aquellos momentos bajo dictaduras, la de Franco en España y la de Salazar en Portugal, y podemos encontrar este nuevo misticismo ibérico en obras de autores como José Ángel Valente, como Clara Janés en España, Sofía Melo Breiner Andresen o Fiamma Hasse Paix de Brandão en el país vecino, en Portugal, y otros escritores que también menciona Simon en su estudio. Esta tradición encuentra sus raíces en escritores tan clásicos como pueden ser Santa Teresa de Jesús o San Juan de la Cruz, e incluso yéndonos todavía más atrás en las obras de Ibn Arabi en el siglo
XII, pero en Galicia específicamente, que es donde nació Blanca Andreu, aunque no vivió allí demasiado tiempo, en Galicia podemos encontrar este misticismo en escritores del Rexurdimento del siglo XIX, ese renacimiento del interés y de la creación literaria, del interés por la cultura gallega y por la lengua gallega. Escritores de este Rexurdimento del siglo XIX en Galicia, como Rosalía de Castro, cultivaron lo que Simon llama este misticismo ibérico. En el caso de Rosalía de Castro, pues en poemarios escritos tanto en lengua gallega como en lengua española también. De hecho, en mi canal tengo algún vídeo dedicado a algunos de los poemarios en español de Rosalía de Castro, como puede ser En las orillas del Sar. Y también en el siglo XX, escritores gallegos como Luis Pimentel, como Alfonso Daniel Rodríguez Castelao o como Álvaro Cunqueiro también participaron de este misticismo ibérico o nuevo misticismo. Bueno, en este caso sería el misticismo ibérico, que llega antes de ese nuevo misticismo ibérico de los años 60. Este misticismo está generalmente relacionado, en el caso de la literatura gallega, con un discurso nacionalista que se interesa por la dimensión mítica de la cultura y de la nación gallegas y que entroniza a la lengua como aspecto diferencial y como vehículo principal de transmisión de la cultura y de la tradición cultural y literaria gallega. Entonces da la sensación de que Blanca Andreu y otros como José Ángel Valente estarían en abierto conflicto con esto debido a su elección del español como lengua para sus obras. Pero Robert Simon va más allá de lo lingüístico en su estudio y considera que la temática de los poemarios de Andreu, de Valente y de otros justifica su inclusión en esta tradición mística ibérica. Simon señala incluso algunas de las características de la poesía de Andreu que la encuadrarían dentro de este nuevo misticismo ibérico o New Iberian Mysticism. Pueden ser, por ejemplo, pues el espacio atemporal en el que confluyen el presente y el pasado en la poesía de Andreu, los símbolos que Andreu toma de la naturaleza en muchos de sus poemas, la representación de las fuerzas binarias de los mundos físico y divino en los poemas de Andreu. Esos son 3 ejemplos, entre otros varios que se podrían poner, de cómo la temática de esta poesía de Blanca Andreu, yendo más allá del elemento lingüístico, podría justificar la inclusión de Blanca Andreu y de su poesía en este nuevo misticismo ibérico, porque esos 3 ejemplos son ejemplos claros de misticismo en la poesía y aparecen en las obras de Andreu y especialmente en las 2 obras que estudia Simon en su trabajo, en su libro. Simon ejemplifica todo esto analizando en profundidad en 2 capítulos específicamente del estudio 2 poemarios fundamentales de Blanca Andreu, publicados por cierto con 20 años de diferencia. Por un lado tenemos el que ganó el premio Adonais de poesía en 1980 y que se publicó en 1981, de una niña de provincias que se vino a vivir en un Chagall, y después en el año 2002, es decir, 21 años después, más de 2 décadas después, tenemos La tierra transparente. Y una cosa muy positiva del análisis que lleva a cabo Robert Simon en su libro es que realiza un análisis textual exhaustivo que está bien argumentado y bien ejemplificado con versos sacados de estos 2 poemarios que son fundamentales en la trayectoria poética de Blanca Andreu, que son, como digo, de una niña de provincias que se vino a vivir en un Chagall, y La tierra
transparente. Ambos representan dos momentos muy definidos y muy distintos en la autoafirmación de Blanca Andreu como poeta mística a juicio de Robert Simon. Si nos centramos en De una niña, es decir, de una niña de provincias que se vino a vivir en un Chagall, vemos que este poemario de 1981 representa una etapa inicial de Blanca Andreu como poeta mística, una etapa inicial. Su sensibilidad mística en este poemario está ya presente y su uso de símbolos procedentes de la tradición galaica, de la tradición gallega, es muy prominente, pero no podemos olvidar que estamos todavía en una etapa inicial de esta autoafirmación mística de Blanca Andreu y, por tanto, en esta etapa inicial, los elementos surrealistas, los elementos del surrealismo que se suelen asociar a la generación postnovísima, emergen todavía con más fuerza en este poemario que esos elementos místicos. Como poeta postnovísima que es Andreu, pues el surrealismo tiene una importancia clave en este primer poemario importante de la poeta gallega. Este libro, De una niña, etc., es un esbozo misticista, pero hay otras fuerzas que impiden que lo místico tenga prevalencia, las fuerzas del surrealismo, específicamente en este caso. Pero cuando llegamos a La tierra transparente en el año 2002, y ya han pasado más de 2 décadas, este poemario, La tierra transparente, evidencia con total claridad que los elementos místicos han adquirido una fuerza mucho mayor y una presencia fundamental en los versos de Blanca Andreu. De hecho, dice Simon, y desde mi punto de vista con mucha razón, La tierra transparente es una especie de nuevo acercamiento a más o menos los mismos temas del poemario anterior, de una niña de provincias que se vino a vivir en un Chagall. Es un nuevo acercamiento más o menos a los mismos temas, pero desde una perspectiva marcadamente diferente. Ahora confluyen en este nuevo poemario, La tierra transparente, lo surrealista y lo místico, pero la voz poética pone un énfasis fundamental en esto segundo, en lo místico, que tiene más importancia que el aspecto surrealista. Los elementos místicos se observan con total claridad ahora en la concepción que Blanca Andreu demuestra de su identidad transcultural y transtemporal, en su visión de la dicotomía entre la tradición y la modernidad, y también en su papel como poeta perteneciente a una tradición mística que es tanto española como gallega, porque los elementos gallegos están ahí presentes, los elementos galaicos están presentes, más allá de que estos sean poemarios escritos en español. Para mí, una de las grandes contribuciones de Robert Simon en este libro, Blanca Andreu, Galicia and the New Iberian Mysticism, es precisamente la problematización que lleva a cabo de la idea de canon literario nacional. Es decir, el canon literario desde un punto de vista nacional debería estar determinado por la lengua, simplemente. Es decir, el canon de la literatura gallega o de la literatura española, vista desde la óptica de la nacionalidad o de lo nacional, debe estar determinado única y exclusivamente por la lengua en la que está escrita la obra. ¿Es la lengua parte fundamental de la identidad nacional o es una tecnología para la comunicación y para la creación artística? Estas son preguntas que suscita la lectura de este estudio de Robert Simon, y yo tengo bastante clara la respuesta a estas dos preguntas. Para mí, sin ninguna duda, este canon literario nacional no tiene por qué estar determinado única y exclusivamente por la lengua. La lengua puede ser un elemento más, pero ¿cómo se puede decir que la obra de Blanca Andreu no tiene nada que ver con la literatura gallega? Porque está escrita
en español. Yo creo que no, tiene mucho que ver, porque si nos centramos, como lo hace Simon, en los elementos místicos y en los elementos temáticos de los poemarios de esta autora, veremos que hay mucho que tiene que ver con la cultura y con la tradición gallega, y mucho también con la tradición mística, y por ello Blanca Andreu tiene que ver o puede encuadrarse con otros escritores, ya hayan escrito en gallego, en español o en portugués, en este nuevo misticismo ibérico. Y la lengua no puede resultar parte fundamental de la identidad nacional únicamente, porque la lengua, además de esto, y en mi opinión desde un punto de vista mucho más importante, es una tecnología para la comunicación y también para la creación literaria. Por tanto, Simon tiene razón, me parece a mí, encuadrando a Blanca Andreu tanto en esta tradición del nuevo misticismo ibérico, New Iberian Mysticism, como también considerándola como una poeta que es parte de una tradición hispana y también de una tradición gallega. Este es el libro que nos da la oportunidad de hablar acerca de Blanca Andreu y los elementos místicos de su poesía, Blanca Andreu, Galicia and the New Iberian Mysticism, del año 2019, escrito por el profesor de la Kennesaw State University de Georgia, aquí en los Estados Unidos, Robert Simon. Les animo a que busquen el libro, pero sobre todo les animo a que se adentren en la poesía de Blanca Andreu, que es verdaderamente interesante como pone de relieve este estudio bien escrito y bien argumentado de Robert Simon. Si ustedes conocen la literatura de Blanca Andreu, por supuesto, les agradecería que dejen comentarios hablando acerca de lo que les parece la poesía de esta escritora española nacida en Galicia. Y yo, como siempre, estaré encantado de leer los comentarios que dejen en la parte inferior de este vídeo, en la parte reservada a los comentarios. Por ahora, nada más. Soy Antón García Fernández. Mío es el copyright de este vídeo, que se grabó en Jackson, en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América, sin ningún tipo de cortes, en el mes de agosto del año 2020, y que muy pronto van a poder ver ustedes en mi canal de YouTube, Antón GF. Muchas gracias por la atención, como siempre. Este ha sido un nuevo vídeo dentro de la serie de podcasts y de vídeos El Envés de la Página. Muchas gracias y hasta la próxima.